Vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias, amantísimo Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites hoy reunirnos, Señor, para venir a conocer más de tu bendita palabra, venir a estudiar, Señor, y que en tu gracia, Señor, tú nos concedas poder comprender, entender y aplicar estas palabras, Señor. Te pedimos, Señor, que tu misericordia y tu gracia estén sobre nuestras vidas y que nos des, Señor, el poder, Señor, para poder entender, comprender y llevar a cabo esta palabra que tú nos estás dando, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de estar estudiando Romanos, Señor, una carta bastante teológica que tú inspiraste a Pablo a escribirla, Señor, y que ha sido de gran bendición para múltiples avivamientos, Señor, en la vida de la historia cristiana. Permite que esta carta, Señor, al estarla estudiando, también provoque un avivamiento en nuestros corazones, Señor, que cambie nuestras vidas, que nos haga comprender más profundamente el Evangelio, Señor, y a vivirlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que dirija este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, hablamos la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25. Romanos 3, 23 al 25. ¿Están? Ya. Ya, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vimos la clase pasada, ¿verdad? Como la justicia de Dios, ¿verdad? Como el hombre perdió dos cuestiones, perdió el glorificar a Dios, perdió el hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar nosotros qué significa la justicia en cuanto al Evangelio. En cuanto al Evangelio, la justicia de Dios, ¿qué es? Para nosotros, ¿qué es la justicia de Dios en cuanto al Evangelio? Este es el gran enigma que se enfrentó Martín Lutero. Martín Lutero, antes de entender esta parte de la justicia de Dios, cuando él leía en Romanos la justicia de Dios, él se imaginaba a un juez cruel, ¿verdad? Con un látigo casi al lado y que nada más estaba atento para aplicar el latigazo, ¿verdad? Y entonces a él eso le provocaba mucha angustia, mucho sufrimiento, mucho temor. Pero cuando él entendió qué significaba la justicia de Dios aquí en el Evangelio, ¿verdad? Su vida cambió totalmente, ¿sí? Ya vimos que en el Antiguo Testamento y en otros pasajes la justicia de Dios es la aplicación de su ley. Pero ¿qué es la justicia de Dios aquí en Romanos, en la aplicación del Evangelio en nuestras vidas? Es simple y sencillamente la forma en que Dios hace justo a un pecador. La forma en que Dios hace justo a un pecador. ¿Sí? ¿Y eso cómo es? Sin que se altere la justicia de Dios, sin que se altere que un pecador, ¿cómo voy a ser un pecador justo? ¿Cómo voy a declarar a un hombre culpable, inocente? A través de Cristo. A través de Jesucristo, ¿ah? O sea, no lo podríamos lograr si no fuera a través de Jesucristo. Así es. Porque Dios no puede dejar de ser justo. Dios no puede dejar de ser justo y no puede declarar a uno que es culpable e inocente. Eso sería una injusticia de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se hace esto? Precisamente como decían, por medio de Cristo. ¿Pero cómo? Imputándolo. Así es. Porque Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Jesucristo pagó por todos nosotros. Así es. Fue a la cruz por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí, por lo que nos están oyendo por internet, por todos. Jesucristo fue a la cruz como nuestro sustituto. Y Él ahí en la cruz del Calvario, Él cargó todo el pecado de nosotros.
Dice la palabra de Dios que le fue a Él cargado todo nuestro pecado. Todos los pecados le fueron cargados a Él ahí en la cruz del Calvario. Y Él no solo tuvo que soportar los 40 clavos, Él no solo tuvo que soportar el sol, Él no solo tuvo que soportar la asfixia que provocaba la cruz, Él tuvo que soportar el pecado de todos nosotros, que le fue cargado a Él. Cuando nosotros traemos un pecado como carga en nosotros, ¿verdad? Algo que nos está angustiando, que nos está, ¿cómo es, verdad? Ahora imagínense el pecado de toda la humanidad caído sobre Cristo Jesús, ¿sí? Y ahora Él no solo toma esa parte de cargar nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino que además tiene que soportar la ira de Dios en la cruz. Tiene que soportar el desamparo de Dios en la cruz del Calvario. Tiene que soportar el enojo de Dios. Y así morir en representación nuestra. Porque si Él no hubiera muerto, de nada hubiera servido haber subido a la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Él tenía que morir forzosamente. Para que se cumpliera el propósito. Así es. Para que se cumpliera la realidad en nosotros. Porque todos hemos pecado y todos merecemos morir, todos merecemos la muerte. Por lo tanto, Jesús tuvo que morir por nosotros, morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él tuvo que soportar toda la ira de Dios. ¿Tú crees que cuando Él iba rumbo al Calvario, verdad? O desde antes, cuando fue al Sanedrín, verdad, a ser interrogado por el sumo sacerdote y su suegro, y le escupían y le abofeteaban, ¿no era un símbolo de la cruz del Calvario? ¿No era un símbolo de la ira de Dios aplicándose en Jesucristo? Cuando fue con Pilato, ¿verdad? Y que los soldados se ensañaron con Él porque la ley establecía que debían de aplicarle 40 latigazos menos uno. Con Jesús no hubo tal cuestión. Se ensañaron con Él. Y Él no abrió su boca ante tal crueldad. Le pegaban con una caña en la cabeza. Así le hacían a Cristo, y eso Él lo soportó por ti y por mí. Recordemos las palabras ante Pilato cuando Jesús le dice: ¿acaso crees que no puedo orar ahorita a mi Padre y que mande una legión de ángeles y que me libren de todo esto? Jesús tenía esa opción. Jesús tenía la opción de bajar de la cruz. Jesús tenía la opción de no sufrir el castigo. Jesús tenía la opción de librarse de todo eso, tan solo diciendo: Padre, hasta aquí llego. Manda a tus ángeles y arrasa con todos. Eso hubiera pasado. Pero Jesús soportó eso por amor a nosotros. Como ser humano. Y como Dios experimentó cosas que no había experimentado en toda la eternidad. Experimentó la muerte. El desprecio. Y experimentó el desprecio de Dios mismo. Por eso Él exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez en toda la eternidad, Dios sintió el desamparo de Dios. Y eso muestra la ira de Dios. Eso es la muerte real, la separación de Dios con la otra persona. Y Dios tuvo que separarse Dios Padre tuvo que separarse de Dios Hijo para que Él fuera el sustituto de nosotros, simbolizando lo que hace el pecado en nuestras vidas, nos separa de Dios totalmente, y Jesús tuvo que experimentar eso para que en la cruz del Calvario, al morir consecuencia del pecado y resucitar por nosotros, consecuencia de su victoria, entonces nosotros tengamos vida eterna, porque si Él fue nuestro sustituto en el pecado, es nuestro representante en la victoria. Y por lo tanto, esa victoria de Cristo y esa justicia de Cristo me es imputada a mí. Así como a Él le fue imputado mi pecado en la cruz del Calvario, a mí me es imputada la justicia, y por lo tanto, el que era culpable ahora es inocente. Y así Dios no afecta su justicia y Dios sigue siendo justo delante de Él. ¿Sí? Vayamos a leer unos versículos, por favor. Isaías
capítulo 53, versículos 3 al 6. Isaías 53, versículos 3 al 6. No, 53. Del 3 al 6. Isaías. ¿Ya están? 53, del 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, ¿verdad? Y si siguiéramos leyendo más adelante, dice, y Dios quiso quebrantarlo. Parte de la ira de Dios. También en el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos. 2 Corintios 5:21. Si alguien no trae, dígame, quita mi celular 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Él pagó el precio por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está, ¿verdad? Entonces, nuestro viejo hombre fue clavado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que este cuerpo sea destruido, ¿verdad? Vamos a morir y se va a hacer polvo este cuerpo. Pero vamos a resucitar con otro cuerpo, con un cuerpo renovado, con un cuerpo glorificado, como el de Cristo, ¿verdad? Por la obra de Cristo. Pero nuestro viejo hombre ya fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Por qué ya fue crucificado en la cruz del Calvario? Yo nunca estuve ahí, pero ahí estuvo Cristo. Y eso es lo que yo debo de creer. Ahí estuvo Cristo, Él murió por mí, ¿sí? Romanos 6:6. Es el que acabas de decir, perdón. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí está, ¿verdad? Entonces está sencillo, está claro, está fácil. Jesucristo, para podernos salvar, tuvo que haber sido declarado maldito. Porque todos nosotros somos malditos, somos pecadores y estamos bajo maldición. Pero ¿cómo el Verbo de Dios encarnado iba a tomar esa maldición sobre Él si Él nunca pecó? Si Él nunca hizo algo que le acarreara maldición. La única forma era que Él muriera en la cruz, porque la ley establecía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y el Jesús, al ser colgado, atrajo la maldición de la ley hacia Él. Y entonces, la maldición de la ley se le aplica a Él. Y como Él nos representa, muriendo en la cruz del Calvario, Él llevó toda la maldición. Por lo tanto, ningún cristiano puede ser maldito otra vez, ¿verdad? Como hay algunos a veces que utilizan ahí, malditos
sois con triple o cuádruple maldición porque me han robado y todo ese detalle, todos esos textos. No podemos maldecir a un cristiano. Ningún líder religioso puede maldecir a un cristiano, porque él ha sido bendecido por Cristo, porque la maldición la llevó Cristo en la cruz del Calvario. O sea, puede maldecirlo de palabra, pero no va a tener ningún efecto sobre la vida No puede. cristiano, ¿eh? Sí, una, no va a tener efecto. Dos, el que lo está haciendo está mal. Está mal, porque está maldiciendo a un bendito. Quiero poner este caso del Antiguo Testamento, no lo traía aquí, pero ya que salió, el caso de Balaam, el profeta, ¿verdad? Cuando el rey Balac lo manda a traer para maldecir al pueblo de Israel. Porque ya había oído todas las cosas que venía haciendo este pueblo, desde su salida poderosa de Egipto, de cómo Dios lo sacó con plagas, ¿verdad? Para que los egipcios pudieran sacarlo, de cómo hubo al ejército egipcio y pudo pasar el pueblo de Israel en seco y todo el ejército egipcio fue destruido por el mar, de cómo se abrieron las aguas de Jericó y todo eso. Entonces el rey Balac, al escuchar esto, manda a buscar al profeta Balaam y dice: maldíceme a este pueblo. Pero después de que Dios le habla y todo, Balaam le contesta al rey Balac: yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, ¿verdad? Aunque Balaam tenía todas las intenciones de maldecir, porque Balaam lo que le interesaba era el dinero. Por eso fue, porque le estaban pagando. El rey Balac le ofreció mucha lana por maldecir al pueblo y por eso lo intentó 4 veces, pero en las 4 veces Dios le dijo: no, bendícelo. Bendícelo, en lugar de maldecirlo, bendícelo. Tú no puedes maldecir lo que yo bendije. Entonces, eso es lo que sucede. Hoy en día no podemos maldecir a ningún cristiano. Yo no puedo maldecir a ningún cristiano, ¿sí? Porque ha sido bendecido por Cristo Jesús. Lo más que ha llegado a ser, y eso dicen que bajo la autoridad apostólica del apóstol Pablo, ¿verdad? Es que Pablo dijo a uno que andaba bien mal: al tal le entrego a Satanás para que aprenda a no blasfemar, a fin de que su cuerpo sea destruido, pero que su alma se salve. Y aún así no lo maldijo. Lo que dijo: lo entrego al enemigo para que lo haga pedazos, pero su alma va a ser salva. Entonces, y esa era una autoridad apostólica, ¿no? No cualquiera lo puede hacer. Edgar, ahí, por ejemplo, esa persona que fue dada a los demonios por alguien con mucha autoridad como Pablo, o sea, él sí era cristiano, pero estaba haciendo cosas indebidas. Entonces, Pablo sabía que sí era cristiano, pero antes de que perdiera más, lo destruyó su cuerpo, ¿no? Sí, de que Satanás lo sangoloteara, lo hiciera, vaya, peor que Pedro, ¿sí? Y entonces, ¿qué iba a pasar? Pues él en esa aflicción y todo, ¿verdad? Él iba a arrepentirse al final de cuentas. Pablo lo sabía, esa seguridad le había dado el Espíritu, ¿no? Porque dice: a fin de que su cuerpo sea destruido, pero su alma se salve. Entonces, todo ese ataque de Satanás sobre él y todo ese detalle, pues iba a ocasionar graves daños en su cuerpo y quizás hasta la muerte, pero al final esa persona iba a ser salva. Y son detalles a veces fuertes, pero nunca Pablo lo maldijo, o sea, de decirlo: te maldigo, o sea, no podemos entrar a maldecir algo que Dios lo ha bendecido, ¿no? Que Dios lo ha bendecido, ¿sí? Es más, ni siquiera la Biblia nos autoriza, acordémonos que ahora estamos bajo la ley de Cristo, a maldecir a nuestros enemigos. Si no podemos maldecir a nuestros enemigos, pues mucho menos a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces esa es la parte por la cual a veces cuando alguien dice: no, soy malditos con doble maldición y no sé qué, eso tenemos que quitarlo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver por qué, porque Cristo cargó sobre él en la cruz del Calvario esa maldición dada por nosotros. Y había algo más que se me vino. Por favor, vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Ok, ahí hay algo bien parte, yo sé que no es parte del tema, pero quiero decirlo a causa de lo que se está moviendo en muchas iglesias, ¿verdad? Y cuestiones de doctrina,
que dicen, Abraham fue muy rico, por lo tanto esa bendición también nos debe alcanzar a nosotros. Pero aquí Gálatas capítulo 3, versículo 14 está hablando claramente a qué bendición se refiere. A fin de que la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles. ¿Qué dice? Que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Para que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la bendición entonces? La salvación. La salvación. No las riquezas. No las riquezas. ¿Sí? Es la salvación. Eso es lo que estaba diciendo Dios cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo lo toma y dice, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que bajo la promesa todos recibamos la promesa del Espíritu Santo morando en nosotros, que al final es la salvación. Entonces, esa es la bendición. No hay otro tipo de bendición. ¿Sí? Si Dios nos prospera económicamente, qué bueno, ojalá. No, ojalá porque es una abreviación. Bueno, Dios quiera que todos seamos prosperados. Dios quiera. Pero si Dios no le place eso, bueno, Dios va a prosperar a unos y a otros no. Debemos estar contentos, Pablo dice, con lo que Dios nos da. Agradecerle cada día con lo que Dios nos da. Y esa debe ser la parte. Pero por eso quise agarrar esto, porque ahorita me acordé y que muchos están ahí diciendo esa parte, ¿no? Entonces, esa justicia nos es imputada a causa de Cristo y nosotros no la apropiamos. ¿Cómo? ¿Cómo nos apropiamos nosotros de la justicia de Cristo? ¿O cómo nos es apropiada a nosotros la justicia de Cristo? Por gracia, ¿no? Nada más. Por gracia, exacto. Es por gracia, un regalo de Dios. Por gracia, por medio de ¿qué? De la fe. Por gracia, o sea, gratuitamente, don inmerecido, ¿sí? Por medio de la fe. ¿Sí? Como Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? ¿De la fe en quién? En el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros. Gálatas 3:6, por favor, y otro que me busque, Santiago 2:23. Gálatas 3:6 y Santiago 2:23. Gálatas 3:6, ¿ya están? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Verdad? Así de sencillo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Abraham qué tuvo que hacer? Creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Verdad? Y le fue contado por justicia. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, son dos diferentes, Pablo, Santiago, diciendo lo mismo, ¿sí? Y Santiago añade, y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? ¿Por qué Dios lo llamó su amigo? No Abraham llamó a Dios su amigo. Dios llamó a Abraham su amigo. Porque le creyó. Por su fe. Por su fe. ¿Sí? Por su fe. Voy a hablar como nosotros lo tenemos que ver como humanos. Porque ya hablamos desde la perspectiva de Dios. Dios nos da la fe, al final de cuentas. Pero desde la perspectiva donde yo tengo que verlo ahorita, desde la perspectiva del hombre, yo debo de creerle a Dios. Pero ¿cómo le voy a creer? Pues debo de creer. O debo de clamar como ese padre, ¿verdad? Cuando su hijo estaba siendo atormentado por un demonio, Jesús le dijo, ¿crees? Y el papá le responde, ayuda mi incredulidad. Señor, la verdad, no creo. Pero ayuda mi incredulidad. Ayúdame a creer. En el fondo él deseaba creer, ¿no? Así es. Ayúdame a creer. ¿Verdad? Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Entonces yo tengo que creerle a Dios. Y apropiarme esa obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para mí. Soy un pecador que no merece la gracia de Dios. Pero creo
que Él murió por mí en la cruz del Calvario y que pagó mi pecado y que por lo tanto, y lo vamos a ver más adelante, me ha hecho salvo, me ha dado vida eterna, me ha restablecido la comunión con Dios. Ahora tengo acceso libre a la entrada del Padre, no por mí, porque sigo siendo alguien malo, sino por la gracia de Él. Solo por su gracia, solo por medio de Cristo yo puedo entrar a la presencia del Padre. Sigo siendo indigno de hacerlo, pero por fe, yo por fe en la obra de Cristo puedo entrar libremente, entrar con total acceso de confianza. Es como si quisiéramos visitar un país enemigo de México. Por decirlo así, que México no tiene países enemigos, pero bueno, se está echando uno por ahí, pero no hablemos de política ahorita. Supongamos que México tiene un férreo enemigo de un país. Y en ese país hay un rey, ¿verdad? Tú sigues teniendo la nacionalidad mexicana y de repente te llega una invitación del hijo del rey de esa nación y te dice, te invito al palacio. Tú tienes dos opciones. Decir, no voy, no le creo. O decir, voy a creer. Y voy a ir a conocer ese país, porque él me dice que si voy, no me van a hacer nada, porque él es el hijo del rey. Y que ya habló con su papá, y que no hay problema. Que su papá está gustoso de que lo vayan a visitar a su hijo. Entonces yo llego a Palacio y yo sigo sabiendo que soy mexicano y que sigo siendo enemigo de ese reino, pero entro y en ese momento el hijo me dice, ya no te preocupes más, mira, te doy la nacionalidad de este país. Estás conmigo, estás conmigo, y mientras estés conmigo, mi papá no te va a hacer nada. Porque mi papá me ama tanto que a todos mis amigos los ama igual. Eso así lo tenemos que nosotros de ver y creerlo de esa manera. Tú tienes la opción de creerle o no creerle, de decirle me va a costar el pellejo, o de decir le creo y voy a andar con toda confianza. Esas son las opciones que nosotros tenemos aquí. La palabra de Dios declara que nosotros somos enemigos de Dios sin Cristo. ¿Sabías eso? Que eres sin Cristo un enemigo de Dios. Dios me ama. Dios mostró su amor en la cruz del Calvario. Dios muestra su amor o su misericordia, podríamos decir, día a día, en que respires, en que tengas lluvia, en que tengas sol, en que haya alimento, en que tengas espacio donde vivir. Dios muestra su misericordia día a día con el incrédulo, pero Dios está siendo enemigo del incrédulo. Y en cualquier momento se manifiesta. Y en cualquier momento puede aplicar su castigo. Como ese rey, un mexicano, sin la invitación del príncipe, del hijo, entre a terreno de esta nación y se meta. Y el rey, le voy a dar chance para ver si va a ver a mi hijo. Pero donde no vaya a ver a mi hijo, y donde llegue un día y un momento donde yo no aguante mi ira, lo voy a aplastar. Estoy poniendo un ejemplo para que entendamos esa parte. Él ya está en territorio de ese rey. Entonces, la ira de ese rey está sabiendo que esa persona, ese enemigo de él, está dentro. Y que en cualquier rato él lo puede destruir cuando él quiera. Nosotros tenemos que entender eso y eso lo declara la Escritura. Nosotros somos enemigos de Dios. Jesucristo dijo que la ira de Dios está sobre todo aquel que no cree. Ay, es que Dios me ama tanto que me consiente. No, la verdad, ten cuidado. La misericordia de Dios está actuando en tu vida, que es diferente. Pero que Dios te ame y esté contento contigo y esté feliz contigo, no. Dios está muy enojado contigo.
Si tú no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, Dios está airado contigo, pero se está conteniendo a causa de su misericordia. Pero en cualquier rato, como es soberano, y como Él, ningún atributo de Él lo domina, Él puede decir, hasta aquí la misericordia, aplástenlo. Pero si ya eres su hijo, ¿no? Ah, claro, si ya eres su hijo. Nada más te va a disciplinar cuando estés mal. Así es, ¿no? Ya cuando seas integrante del reino de su hijo, pues ya te va a tratar como un ciudadano del reino, ¿verdad? ¿Sí? No te va a quitar tus derechos, podríamos decirlo así, no te va a quitar tus derechos, pero te va a hacer que cumplas tus obligaciones, ¿sí? Esa es la parte, ¿sí? Como ciudadano, pero si no somos ciudadanos, y esto lo digo porque muchos hoy estamos predicando el evangelio del amor. Jesús te ama, ven a Él, mira, Él te ama como eres. No es cierto, Dios no te ama como eres. Dios no te ama como eres. Necesitas arrepentirte y creer en Jesucristo para que el amor de Dios pueda llegar a tu vida. Esa es una realidad y vamos a ver varias porciones de la Escritura. Pero entonces se recibe por fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1, por favor. Y luego el versículo 6. Hebreos 11.1 y luego el versículo 6 de Hebreos 11. ¿Y el otro cuál es? Y el versículo 6. 11, 1 y 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y el versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la ley Que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, es pues la fe, la certeza. La certeza. ¿Qué es una certeza? la confirmación. Es que es algo ciertísimo. ¿Eh? ¿Qué dijiste? No. Ok. Es algo ciertísimo. La certeza es algo que tiene ausencia total de falsedad. Tengo la certeza, o sea, algo que se va a cumplir, algo que va a ser. La certeza de lo que se espera. Aplicándolo en nosotros, en la obra de la salvación, entonces la fe es la certeza de que soy salvo. De que si muero, me voy con Él. Y en el día de la resurrección, mi cuerpo será levantado. Y entonces yo volveré a tener un cuerpo glorificado. ¿Sí? Pero esa parte, esa certeza es lo que tengo. La convicción de lo que no se ve. Yo no veo ahorita mi salvación. Yo no veo mi perfección. Yo sigo viendo que de repente peco. Tampoco es de diario. Ni de hábito. Ni de práctica. Pero los cristianos tenemos que entender que no debiéramos, pero a veces caemos en pecado. Entonces yo me veo todavía con ciertas cuestiones de pecado, ¿verdad? Con cierto pecado morando en mí, combatiendo en mí, pero dice, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo lo que soy, pero esta convicción de que Él me ha declarado que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo tengo que tener ese tipo de fe. No es cualquier fe, es esa fe. ¿Sí? Y entonces si yo aplico esa fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, uno, crea que es real, crea que le hay. Y dos, que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces yo debo de acercarme a Dios con esa confianza y con esa entrega, ¿verdad? De que Él es Dios real y que es un Dios amoroso, que le gusta premiar a los que le buscan. Aunque el premio a veces no sea material, pero puede ser de otra manera. Si nos lo da material, qué bueno.
Si nos los da ausencia de enfermedades, qué bueno. Si nos los da espiritual, qué bueno. Si nos los da en genealogía de hijos sirviéndole a Dios, qué bueno. Dios puede tener múltiples maneras, pero debo de creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Por eso Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? ¿Ya vieron la concordancia? ¿Cómo concorda lo que el escritor de Hebreos está hablando aquí con lo que Jesús estaba diciendo acá? Entonces, sin fe, no hay nada. No hay nada. Entonces esa fe es esa convicción y esa certeza real. Entonces cuando tú tienes convicción y cuando tú tienes certeza, ¿cómo vives? ¿Cómo cambia tu vida? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Vas a presentar un examen. No estudiaste. ¿Cómo vas? Preocupado, con miedos, con la certeza de que vas a reprobar, casi, ¿no? Pero vas con miedos, con angustia y todo. Pero cuando vas bien preparado y sientes esa convicción adentro, y vas y entras y casi le dices al maestro, tráigame el examen porque me lo voy a chutar en unos 10 minutos. Porque tienes una convicción interna. Y entonces actúas en base a esa convicción que tienes adentro. Por eso es la realidad de la fe es esa. Yo vivo en base a la convicción que tengo adentro. Creo realmente que Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. Voy a vivir en base a esa convicción. En base a esa certeza. La doctora me receta una medicina. Me dice, esta medicina te va a quitar el dolor de tu muñeca y te va a quitar ese dolor y te va, no sé, a hacer casi milagros. Yo tengo dos opciones, creerle o no creerle. Decirle, sí doctora, sí, no doctor, le lo creo, y me llevo la medicina y llegando a mi casa digo, gracias, aquí la cierro y ahí la dejo. Tengo esa opción y yo creo que muchos pacientes han de hacer eso. Y hay otros pacientes que dicen, caray, esa medicina va a hacer todo eso. Y cuando la prueban, ¿estás segura, doctora? ¿Estás segura que esta cosa que sabe a rayos y centellas me va a curar? Sí, por esto. Entonces, te nace una convicción y dicen, lo voy a tomar. Y empiezas a tomártelo diario y de acuerdo al horario, porque tienes una convicción. Porque te han convencido de que realmente es así. Entonces, vives conforme a esa convicción. Lo mismo sucede en el Evangelio. Si realmente estás convencido que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, que tú merecías la muerte, que merecías la ira de Dios eterna, que merecías la condenación eterna, pero le crees a Dios que dice, si crees en mi Hijo, no hay condenación para ti. Si crees que Él murió por ti en la cruz del Calvario y pagó por tus culpas, y tú lo tomas ahora como Señor y Salvador de tu vida, ¿lo crees? Si tú lo crees, realmente entra esa convicción en tu vida, vas a vivir conforme a esa convicción. Eso es una regla que se aplica en todo. Que se aplica en todo. Tú estás convencido que en lo que tú estás haciendo algo está bien, vas a vivir así. Vas a vivir así. Cuando tú estás convencido que tienes la razón para que te la quiten, es difícil, muy difícil. Y la defiendes, porque estás convencido de lo que creíste. Entonces, esa es la parte, y ese es el tipo de fe que Dios está demandando de nosotros. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer hoy en día. Así de sencillo, así de fácil. Y entonces, pero este tipo de fe necesita involucrar 3 elementos. Fíjense, 3 elementos. Primero, involucra el ejercicio de la voluntad. ¿Sí? Romanos capítulo 6. Bueno, primero Éxodo 25:2, por favor.
Éxodo 25, 2. Otro que me busque, Esdras 10, 11. Éxodo varios de aquí. No, es Víctor, ¿no? No. Ah, no, digo yo. ¿Éxodo qué? Éxodo 25, 2. Luego Esdras, capítulo 10, versículo 11. Y el que sigue, el Salmo 48. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Ahí está, fíjense. De su, ¿qué? Voluntad. De su voluntad. Dios siempre va a poner ese detalle en nosotros. ¿Qué voluntad tenemos para servirle al Señor? Mi fe, si tengo una verdadera fe, va a involucrar que mi voluntad esté en servir al Señor. Cada quien nos dio Dios algo para servir al Señor. A unos llamó al ministerio, a otros llamó a la alabanza, a otros llamó a la oración. Hay múltiples maneras de servir al Señor, pero todos tenemos que servir al Señor. Y aplicamos nuestra voluntad. Otra vez, volvemos al punto. Si creo realmente y la convicción está en mi vida, mi voluntad, ¿qué va a ser? Servir al Señor. Porque estoy convencido de que eso es. ¿Verdad? De que eso es. A ver, Esdras 10:11, por favor. Ahora pues, dad gloria a Dios de vuestros padres y haced su voluntad, y apartaos del pueblo de las tierras y de las empresas extranjeras. ¿Verdad? Ahí está, entonces, ¿qué está diciendo aquí? Haga la voluntad de Dios. ¿Dónde está, Edgar, ahí la voluntad del hombre? ¿Dónde está ahí la voluntad de... ¿Qué dice? Haced la voluntad de Dios. Apártense de las otras naciones. Tú aplicas voluntad si te quieres apartar o no te quieres apartar. Pero si tú realmente crees la voz de Dios y le crees a Dios, ¿qué vas a hacer? Va a haber una separación. ¿Sí? En el pueblo de Israel, Dios le demandaba absolutamente separarse plenamente para que su pueblo no se mezclara, porque Dios tenía en ese plan, 1, ser la sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? 2, que la verdad de Dios permaneciera pura. Por eso Dios no permitía bajo ningún motivo que Israel se mezclara en alianzas con otras naciones. Dios los reprendía bien duro si se mezclaban en alianzas, porque Dios tenía que preservar la verdad hasta la aparición de Jesucristo, para que la palabra de Dios no fuera contaminada con mezclas y miles de detalles. Dios guardó ahí y era muy celoso en nosotros. En nosotros, ¿cómo se aplica hoy en el Nuevo Testamento? Nuestra vida tiene que ser diferente a los del mundo. Tiene que haber una diferencia. Se tiene que mostrar que hay una diferencia, que somos diferentes. La gente tiene que llegar a preguntarnos en algún momento, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué eres diferente? ¿Verdad? Eso es a lo que Dios nos está llamando. Cuando hablamos de la santidad, es eso, que nuestra vida se demuestre que realmente somos apartados de Dios. Y que vivimos en medio del mundo, como dijo Jesús, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal y que sean luz a los que están en el mundo. Entonces, esa es la parte. A diferencia del pueblo de Israel, que el llamado era exclusivo a no mezclarse entre la gente, nuestro llamado es a no mezclarnos en las cosas de este mundo. Mostrarle a la gente que Dios es realmente el Dios de nuestra vida, que Jesucristo realmente es el Señor de nuestra vida. Y ahí es cuando entonces nosotros empezamos a aplicar la ley de Cristo, que dice, si te pegan en una mejilla, voltea a la otra.
¿Sí? Al que quiera tomar tu túnica, dale también tu capa. Ay, Señor, pero cuando yo entiendo que lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, no solo puso una mejilla y no solo puso la otra, puso todo su cuerpo por amor a mí. Cuando yo entiendo que yo, siendo su enemigo, y que si yo hubiera estado ahí, a ver si como dice esa canción, no me gusta mucho por el autor, pero como dice esa canción, si yo hubiera estado ahí, yo también la habría escupido. Si yo hubiera estado ahí, yo también, si yo hubiera sido el que tuviera el látigo, yo también lo hubiera latigado. Yo no hubiera sido la persona que iba, ay, pobrecito, ¿por qué le hacen eso? No, porque mi pecado iba a reaccionar contra el que estaba ahí. Porque el que estaba ahí no era un simple ser humano, era Dios. Entonces el enemigo y mi pecado iban a provocar en mí un odio hacia esa persona. Entonces yo hubiera actuado igualito. Por lo tanto tengo que entender que Jesús hizo por mí, que yo fui uno de los que lo latigueó en la espalda, y que Él me perdonó en la cruz del Calvario cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa enseñanza nosotros la vemos también, cómo los discípulos de Cristo lo aplicaron. Esteban, cuando los fariseos lo empiezan a apedrear y levanta sus ojos al cielo y dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Ves lo maravilloso? Eso es cuando nosotros estamos convencidos. Cuando hay una fe auténtica. Cuando hay una fe real. Cuando estamos en comunión con Cristo. Esa es la verdad en nuestros corazones. Tenemos que entender esta parte. Él nos perdonó. Yo tengo la convicción entonces de perdonar al que me ofenda. Qué difícil es a veces. Sí, a veces es difícil. Nuestra carne no quiere reaccionar conforme a lo que somos. Pero si tenemos la convicción, vamos a sobreponernos a nuestra carne. ¿Cómo dice la ciencia o la psicología hoy en día? Cuando tienes que enfrentar a un temor, ¿qué te dice? Pues aunque tienes que enfrentarlo, ¿verdad? No huirle. Lo mismo sucede en nuestra vida cristiana. Tienes que enfrentarte a tu carne. No puedes dejarla que te domine. No puedes dejar que el odio o el rencor o las ganas de venganza nos dominen. Tenemos que permitirle al Espíritu. Les digo un ejemplo hace poco que me pasó. Hace unas 3 semanas o 4 semanas tuve una discusión con un hermano en Cristo, un pastor de una iglesia. Entonces le dije, ya me tienes harto, siempre tú con tus cosas y tus detalles, siempre reaccionas maldiciendo y un chorro de cosas que le puse ahí. Y sabes qué, ya olvídate, no quiero ser tu amigo, no me interesa tu amistad, bye, y lo bloqueé. ¿Verdad? Y yo estaba enojado, estaba molesto, estaba bravo. Y Dios, después de eso, no digo que inmediatamente, pasaron unas horas, empezó el Espíritu Santo a hablar a mi corazón de la manera que Cristo os perdonó. Así tú tienes que perdonar. Y yo así como que, pero tú sabes cómo es. Ya no es la primera vez que me lo hace. Ya van 2. Por ley, ya no tengo más mejillas, Señor. Ya le puse la una, ya le puse la otra. ¡Se acabó! Y Dios nos dice, ¿y cuántas veces puse yo la mejilla para que me golpearan? Lo que les estoy explicando ahorita. ¿Cuántas veces puse mi espalda para que no me dieran 2 azotes? Sino 200, 300. Esa no es la actitud de un hijo mío. Recuerdo que fui y nos encontramos en una reunión y me le acerqué y le pedí perdón. Con toda la lucha de mi carne, sinceramente se los digo, pero con toda la lucha de mi carne, pero ¿qué pasó? Yo estaba convencido que lo tenía que hacer. Porque no soy igual
soy diferente. Y fui y le dije, perdóname, no debí reaccionar así. Y te pido perdón. Y ya él me dijo, no, yo también te pido perdón, porque sí, parte tienes razón. Y no, yo soy el que te pido perdón. No, yo soy el que te pido perdón. Y otra vez discutimos y nos volvimos a bloquear. Y ahí llegamos a otra vez a entablar una amistad, ¿no? Pero eso es lo que nos habla la Escritura. Si yo creo realmente lo que Dios me dice, y lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, yo siendo su enemigo, aborrecedores de Dios por naturaleza, y Él se encarnó por mí, y le dijo a su Padre, castígame, porque lo voy a salvar a Él. Si Él lo hizo por mí, yo no puedo hacer algo tan sencillo como perdonar al que ni siquiera me está haciendo la milésima parte de lo que Cristo le hicieron en la cruz del Calvario, y aún no llegando a la cruz. Dice Isaías que su parecer ya no era el de un humano. Lo desfiguraron totalmente, que ya no tenía en nada apariencia de un humano. La película, ¿se me fue el nombre? De Mel Gibson, La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, los que la han visto, ¿qué sentimos? Señor, ¿cuánto te hicieron? Se quedó corta esa película realmente con lo que le hicieron a Cristo Jesús, porque a Cristo lo desfiguraron totalmente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Muchos lo aplican a enfermedad física. No, está hablando del pecado. Está hablando del pecado. Que esa es la peor enfermedad y el peor mal que puede tener un ser humano, porque lo castiga eternamente a la condenación eterna, al lago de fuego y azufre. Entonces, estamos entendiendo esto, que Dios, al justificarnos por la fe en su Hijo Jesucristo, nos declara justos, aunque éramos totalmente culpables. ¿Crees eso? Si lo crees, demuestra tu convicción y vive para honrar a Cristo Jesús. Vive para glorificar a Cristo Jesús. Vive para que esa convicción llegue a los demás, y los demás escuchen lo que Dios ha hecho en tus vidas. ¿Verdad? ¿Alguna duda o pregunta aquí? ¿No? Entonces, la fe involucra, ¿qué dijimos? Voluntad. ¿Sí? La fe involucra emociones. Si yo realmente estoy convencido y tengo la certeza, mis emociones van a ser afectadas por esa convicción. ¿Sí? Y entonces voy a vivir con esa emoción del Señor. Y voy a poder decir, te amo, Señor. Como dice ese antiguo corito de las iglesias pentecostales, dice, yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó de las cadenas, me libertó. Entonces esa es una verdad. Yo siento paz y siento gozo, porque Él me libertó. Porque ahora puedo sentir la paz del Señor, porque ahora puedo sentir el gozo del Señor, porque ahora puedo sentir la esperanza del Señor. Rápidamente, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. No leímos el Salmo, ¿no? Sí. ¿Ah, ya no leímos el Salmo? Salmo 40. 8, perdón. A ver. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí está, ¿verdad? El hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. El hacer involucra voluntad. Hacer involucra voluntad. ¿Sí? Entonces, 1 de Pedro 1:8, perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y versículo 22. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 22. El otro que me busca, Hechos 2:26 y 28. Hechos 2:26 y 28. 26 y 28. Ajá.
Y Gálatas 5:22, ¿quién sigue? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Ahí está diciéndolo Pedro. A quien amáis sin haberle visto. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Por fe. Porque tienes esa convicción. A quien amáis sin haberle visto. Ahí están las emociones. ¿Y luego qué dice? ¿El otro? Ahí mismo, en 18. No, 8. Perdón, 8. Ya vi, no vi los puntos. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Que ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y gozo. Pedro le está hablando, si nosotros leemos los versículos 1 y 2, le está hablando a los expatriados. ¿Qué quiere decir eso? A los que fueron sacados. Les quitaron sus tierras, sus todos, y los mandaron a otras ciudades, a otras naciones. A ellos les está diciendo que os alegráis con gran gozo. Porque la convicción, la fe verdadera va a cambiar tus emociones. Y no vas a vivir por lo que ves, sino por lo que crees. Exactamente. Ahora sí, el versículo 22, perdón. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Yo creo que no hay que explicar más. A ver, siguiente cita. ¿Cuál dijimos? Hechos 2:26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Ahí está. Gozo. Si crees realmente, hay gozo, hay paz. En medio de cualquier circunstancia, hay gozo, hay paz. ¿Sí? Siguiente, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está, ¿verdad? ¿Necesitan que se los explique? No. Bien, si necesitan, los explicamos cada uno. Pero ahí están las emociones. Si en realidad tengo la convicción, el Espíritu Santo está morando en mí y está produciendo emociones en mí. No emociones de la carne, emociones que superan a las de la carne. ¿Sí? Más allá, un gozo y una paz que está por encima de cualquier circunstancia que esté viviendo. Pablo estaba en la cárcel, no en la cárcel, en el calabozo, donde pasaba el drenaje de la ciudad. Y no solo estaba en el calabozo, estaba en un cepo. ¿Y cómo estaba Pablo? Alabando al Señor. No es en base a las circunstancias. Puedes estar en la mejor situación, a lo mejor en una mega oficina, súper lujosa, súper todo, pero tú no estás contento por eso. Estás contento por la obra de lo que Cristo hizo en ti. ¿Verdad? Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Entonces involucra tu voluntad, involucra tus emociones, y la fe involucra el intelecto. Romanos, aquí se está largo. Romanos capítulo 10, versículos 17 al 21. Siguiente que me busque Josué 24:15. Y el siguiente Primera de Reyes 18:22. Repito, Romanos capítulo 10, versículo 17 al 21. El siguiente, Josué capítulo 24, versículo 15. Y el siguiente, Primera de Reyes 18, versículo 22. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Brevemente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira.
Isaías dice al resultante: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Fíjense, ¿por qué puse todos estos versículos? Quizás muchos digan, no le haya mucho hilo. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí una de dos. Aquí te puedo interpretar de dos maneras ese texto. Uno, que la fe viene porque Dios dice, ten fe, por la palabra de Dios. Y la fe viene por la palabra de Dios. O la otra opción que tengo es que yo me expongo a la palabra de Dios y le pongo atención y aplico mi intelecto meditando en esa palabra, y viene la fe por esa palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O algunas traducciones lo traducen y oír la palabra de Dios. ¿Sí? Lo podemos tomar de las dos maneras. Entonces, por eso estoy aquí. Si ponemos atención a la palabra de Dios, a lo que se está enseñando y predicando, y si ponemos especial atención, especial oído, y empezamos a meditar con nuestro intelecto en lo que Dios nos está hablando, con ese deseo de encontrar la verdad, entonces la palabra de Dios va a producir esa fe. Pero yo tengo que aplicar el intelecto. Si yo estoy con mi intelecto pensando en qué dejé en el sartén y mientras se está exponiendo la palabra, o mañana tengo exámenes, o mañana tengo que hacer esto, o miles de cosas, ¿qué estoy haciendo? Mi intelecto lo estoy ocupando en otra cosa, y por lo tanto mi fe no es alimentada. ¿Sí? Por eso es lo que tenemos que ver. Si en otras partes Dios demanda poner atención al pueblo de Israel, ¿verdad? Pongan atención a mis palabras. O sea, apliquen el intelecto. ¿Sí? Josué 24:15. Sí. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está, ¿verdad? Y si mal os parece, intelecto, mediten ustedes. ¿A quién quieren servir? Si quieren servir a Dios o quieren servir a otros dioses. Ustedes escojan. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Sí? Esa es aplicar el intelecto. ¿Sí? Discernimiento. ¿Qué vas a hacer? Ustedes tienen que tomar una decisión y la decisión se toma intelectualmente. ¿Sí? Escojo lo que intelectualmente es mejor, ¿no? Lo que mi intelecto dice que es mejor en ese momento, o mi subconsciente también tiene mucho que ver, pero también escojo en base a lo que yo estoy viendo que en ese momento es lo correcto. A veces tienes una sensación como de que esto es lo correcto, pero luego acá empiezas a analizar y dices, no, pero acá me dice que es esto. Entonces a veces dejas por un lado y dices, no, esto, porque esto es lo que sé y esto es lo correcto. ¿Sí? Bueno, Edgar, entonces aquí, por ejemplo, aplica que le pidamos entonces, como dice, creo que me dice Santiago, no sé, que le pidamos a Dios sabiduría. Así es. Para que nos las dé, ¿no? Porque, como habíamos leído antes, somos escogidos. Así y es. Nuestra voluntad es realmente entre comillas, porque la voluntad Dios nos las pone. Entonces, tendríamos que pedirle a Dios la sabiduría para hacer lo correcto y que nos dé la capacidad de tener esa voluntad de hacer lo que Él quiere, ¿no? Así es. Exacto. O sea, esa es la finalidad a la que vamos a llegar, ¿no? Como David, en varios salmos lo expresa David. David expresa eso. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y todo. Ayúdame a hacer tu voluntad. Vaya, a ver, David. ¿Cómo que el hacer tu voluntad me ha agradado? Ayúdame a hacer tu voluntad.
Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Yo debo de aplicar, como lo voy a volver a repetir. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero el texto no está diciendo que no corras, el texto no está diciendo que no quieras. El texto está diciendo, tienes que correr y tienes que querer. Pero no es eso lo que va a dar el resultado. Lo que va a dar el resultado es Dios. Viéndolo por eso les decía que desde la perspectiva humana, yo tengo que correr, tengo que esforzarme, tengo que poner atención a la palabra de Dios, tengo que involucrar mi voluntad, tengo que involucrar mis emociones, tengo que involucrar mi intelecto, pero eso no me va a garantizar el éxito. El éxito Depende totalmente de Dios. El éxito depende totalmente de Dios. Es como si le pidieras a Dios dinero y no quieres trabajar. Te quedas aquí sin trabajar. Así es. Entonces Dios dice, pues trabaja, levántate temprano, haz tu trabajo y yo voy a proveer. Sí. Te voy a dar todo para que haya dinero. Así es, te voy a dar eso. Ahora, ojo, y aquí es bien importante verlo porque sí lo quiero dejar bien claro. Digo, debemos entender que el resultado es de Dios. Sí. El resultado es de Dios. Pero el esfuerzo, y eso es de nosotros. Vamos a aplicarlo a los Nuevos Testamentos. Bartimeo el ciego. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo hubiera entendido la doctrina de la elección? No, pues si Dios quiere me va a sanar, Él va a venir y me va a sanar. ¿Para qué grito? Es la voluntad de Dios si me va a sanar o no me va a sanar. ¿No? Había multitud de ciegos en ese entonces. ¿Y a quién sanó Jesús? A Bartimeo. ¿Por qué? Porque Bartimeo corrió, se esforzó en términos hablando de que, aunque le decían, cállate Bartimeo, él seguía gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten. Imagínense gritando como loco por llamar la atención de Jesús. La mujer de flujo de sangre, si hubiera entendido la doctrina de la elección, que hubiera dicho, no, pues si Dios, a lo mejor no soy la elegida, a lo mejor Dios no me quiere sanar, a lo mejor Dios... Ya me quedo así. Ya me quedo así. No, a ella no le importó, ella se metió, aún sabiendo que la podían apedrear. Ella se metió porque ella sabía que en Jesús tenía la respuesta a su problema. Ella iba con esa convicción. Ella iba con esa emoción. Ella iba con esa voluntad. Porque para poder hacer eso, en el tiempo en que estaba viviendo esa mujer de flujo de sangre, que la mujer era bastante rebajada, tanto que los fariseos oraban, gracias Dios porque no me hiciste mujer. ¿Verdad? Porque a la mujer la tenían como una creación más baja. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Una, era algo cultural. Dos, estaba ella enferma de una enfermedad que no le permitía meterse entre la gente. ¿Por qué? Porque la ley decía que cuando la mujer estaba menstruando o tuviera flujo de sangre, no podía tocar a otra persona. Ojo. Y si lo hacía de manera premeditada, podría ser apedreada. Esa era la cuestión. Y ella se enfrentó a todo eso. Y eso requiere ¿qué? Voluntad. Requiere convicción. Requiere emoción. Y requiere intelecto. A ella no le importó y se metió. Y llegó hasta Jesús y lo tocó. Y recibió su milagro. Y Jesús dice, alguien me tocó. Y le dice, pero ay Señor, viene una cantidad de gente apretándote y todo, y dices que alguien te tocó. Si te han tocado como 50 o 100 aquí, Señor. No. Alguien me tocó, sí, como 50,000 personas. Pero alguien me tocó de una manera especial. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Si yo entiendo la doctrina de la elección, yo debo estar agradecido por esa doctrina. Pero esa doctrina no puede hacer que mi vida entonces sea una vida estática, sino sea una vida productiva. Entonces, si ustedes ven todos, casi la mayoría de los milagros de Jesús, era de gente que vino con esta clase de fe.
que involucraba las tres cosas. Cuando Jesús sanó a alguien, venían con esas tres clases de algo, salvo ciertas excepciones, como el paralítico de Betesda, que ni sabía quién era Jesús, y Jesús se acercó a él, y había muchos enfermos, y solo sanó al paralítico. Bueno, decimos paralítico, en la realidad la Biblia no dice si era paralítico, solo que tenía una enfermedad de hace 38 años, y que le costaba trabajo llegar al estanque. Por eso asumen que era una parálisis, pero la Biblia no nos dice. Pero bueno, solo a ese, Jesús, que yo recuerdo ahorita, Jesús se le acerca de manera así, sin que le grite, sin que le diga, sin que le clame, y Jesús se acerca de manera soberana a hacer esa obra. Pero si vemos la mayoría de los casos, es que ven en Cristo su única esperanza. Es una fe total que involucra estas tres partes: voluntad, emociones e intelecto. Entonces, si nosotros aplicamos esa fe para nuestra salvación, ¿qué creen que ocurra? Que Dios va a hacer el milagro. Que Dios va a hacer el milagro. Por eso Jesús dice, y tenemos que especificarlo, a veces cuando nos volvemos muy legalistas en la doctrina de la elección, nos podemos ir al punto del estatismo. Pero Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo no lo voy a botar. El que viene a mí, yo lo recibo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y esa es la fe que nosotros tenemos que entender. Y cuando nosotros apliquemos esa fe y pongamos esa fe y nos demos eso, y Dios nos dé la salvación, entonces nosotros vamos a decir claramente en ese momento, gracias Señor por tu salvación, porque ahora entiendo que no es por lo que yo haya hecho, fue por tu gracia. Pero ese es un proceso después de la salvación, no antes de la salvación. Pero yo debo hacer eso. Y en todas las cosas que yo enfrente como cristiano, debo de tener esa fe ante el Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo debo de tener esa fe que involucre en cualquier situación esas tres acciones: voluntad, emociones e intelecto. En mi convicción, en mi certeza que debe haber en mí, tengo que tener esas tres. ¿Y cómo voy a tener eso? Estudiando la palabra de Dios, o leyendo las promesas, meditando las promesas del Señor y creyéndole a Dios. Y mi vida va a ser un cambio diferente. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Vamos a orar entonces para despedir este tema. Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque, Señor, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor, y conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, conforme a lo que te plació y revelarnos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que debemos de estar realmente convencidos, Señor, y con una certeza real en nuestro corazón de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Que esa certeza y esa convicción pueda transformar nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, Señor. Que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, y conoces los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Y, Padre, te pedimos que sigas poniendo nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Como decía David, el hacer tu voluntad nos ha agradado, Señor, pero ayúdanos a hacer tu voluntad. Tus mandamientos han sido delicia para mí, ayúdame a encontrar en ellos esa dulzura. Señor, venimos ante ti, Señor, con esa convicción, Señor, y con esa certeza, y de saber, Señor, que nos vamos a esforzar más, vamos a correr más para buscarte, Señor, pero sabiendo que es en ti en que encontramos todas las fuerzas y todo el intelecto y todas las cuestiones que necesitamos para esta vida, Señor. Así que nos vamos a esforzar en estudiar tu palabra, nos vamos a esforzar, Señor, en orar, nos vamos a esforzar en creerte, Señor, aún en medio de cualquier circunstancia, porque en esos momentos es cuando tú traes, Señor, esa fe que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que produce esa paz que sobrepasa cualquier situación y que trae ese gozo en medio de cualquier circunstancia, Señor. Por eso, Señor, te damos la gloria a ti y nos humillamos delante de ti y te damos gracias por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario,
porque llevó Él nuestra maldad, llevó Él nuestra iniquidad, llevó Él nuestro pecado. Por sus llagas, Señor, fuimos nosotros sanados y hoy podemos ser declarados justos delante de ti, perdonados, salvados y justos. Solo por Cristo, Señor. Señor, que eso produzca un gozo inefable en nuestro corazón, Señor, de saber que ya no estamos bajo tu ira, sino bajo tu gracia, de que ya no estamos, Señor, bajo tu enojo, bajo tu condenación, sino bajo la gracia que hemos encontrado en Cristo Jesús, y que esa gracia transforme nuestra manera de pensar, de vivir y de emocionar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pues ya estamos. Ay, ay.